Muchísimas gracias, Alberto. Menos mal que no le gusta hablar. Lo tuve que empujar para que dejara el micrófono. Es peor que yo. No, te interrumpí porque son las 4. En cualquier momento nos dicen que nos vayamos. Vamos a aprovechar el tiempo. Algunas personas como Betty, que tiene experiencia de esa época, quiere decir algo, pero antes, miren esto. Esto viene de Cuba. Alberto Méndez, un cubano de las provincias orientales, de la tierra de Ramiro Gómez y Tony Calatayud, dice: Pedro, no puede haber democracia sin justicia, pero quienes han colaborado con el totalitarismo castrocomunista, en igual medida que los militares y los agentes de inteligencia, son precisamente los intelectuales, y con énfasis en los Estados Unidos, en España y en todos los países objetivos de la influencia. Y ahora, para colmo, los emigrados de nuevo tipo a la que la administración Biden recibió con los brazos abiertos. Esto es una realidad penosa y dolorosa que Alberto lo ha enfocado en conversaciones que hemos tenido en más de una ocasión. Gente que defendieron al castrismo, les va mal con el castrismo en términos personales, se van al exilio, pero siguen añorando y adorando al castrismo. Eso es una gran realidad. Se van de su país por razones políticas, pero siguen añorando el castrismo. Yo estoy loco por hablar, pero no puedo. Y lo esparcen en las universidades, y lo esparcen por todo. No, por supuesto, por supuesto. Y defienden al castrismo. Hay muchos profesores cubanos. Hay muchos profesores, ahora te damos la palabra, pero Betty me la pidió primero. Hay muchos profesores cubanos en universidades latinoamericanas defendiendo la historia del castrismo, no hablo de la revolución, la historia del castrismo y defendiendo a Fidel Castro. Hay unos cuantos, no son pocos. Betty, quería decir algo. ¿No ven para acá? No, es que para poder grabar. Yo hablo bastante alto. No vengan para acá. Ven para acá. Para que te filmen, además de... No. Yo después voy a decir algo que me dijo Betty. Betty y yo somos amigos de la infancia. Y sin embargo, una vez, vaya, te demostré que lo que tú dijiste estabas equivocado. No, él me dijo eso cuando yo llegué y yo le dije, no, yo no me equivoqué. El que se equivocó fue Fidel Castro. Porque a ti te gusta que los niños pasen hambre y no tengan escuela y no haya médico. Yo quería eso. Ahora, él fue el que se equivocó. Yo no. Me dijo, tienes la razón. Yo tampoco quiero eso. Nunca te di la razón, aunque yo no quiero. Me dijiste así. Bueno, no vamos a discutir. No vamos a discutir. Bueno, vamos a discutir. No, yo quería hacer una aclaración en relación a los intelectuales cubanos que estuvieron a favor de la revolución y después cambiaron. Y entre eso creo que merece mencionarse que fueron la gente que se enfrentó en los años 80 y fueron para mí los primeros disidentes, fue Raúl Rivero y Bernardo Márquez, dos poetas, periodistas, y que mantuvieron a partir, y eso que Raúl fue también subdirector de la UNIAD, mantuvieron en el exilio una actitud combativa hasta su muerte. Es justo que se nombre, porque tanto Raúl en España como Bernardo aquí en Miami mantuvieron tremenda actitud en relación. Bueno, esa es mi experiencia personal, porque los conocí en Cuba y me pasó algo muy, muy curioso con Bernardo. Porque cuando ya ustedes saben que cuando en Cuba tú hablas mal, ya todo el mundo te hace así y vira la espalda. Te dejan solo. Y me encontré con Bernardo, amigo mío, de andar para arriba y para abajo juntos, en la guagua. Y lo abrazo y lo beso. Y me dice, estás loca. Digo, oye, tú pusiste una bomba. Así gritaba en la guagua. Tú pusiste una bomba, tú mataste a alguien, tú violaste a un niño. Ahora que tú no estés de acuerdo con esto, ¿por qué no te voy a saludar si tú eres mi amigo? Entonces, otra cosa que
que dijiste en relación a Máximo Gómez, yo estudié la etapa esa de los primeros años de la República. Esa fue una etapa bien difícil para todos los cubanos, porque estaba la intervención norteamericana. Y eso de la carta hay como una mala interpretación. ¿Por qué? Porque Gómez se vio en el sentido de que ya se dispersaron todas las fuerzas del Mambesa y había que la enmienda Pla. Esta carta es previa, perdone, señora. Ajá. Esta carta no es en la intervención, esta es cuando la guerra Antes. estaba Yo pensé que tú lo habías planteado cuando... No, ahí. esto es cuando la guerra estaba andando y pide la intervención humanitaria para terminar la guerra, para poder nivelar la Esa No, carta no, del una 95. sola cosa, una casa. Perdone, eso fue... Sí, no, yo pensé la que... culpa es mía, no lo debo haber No, dicho. no, yo entendí que había sido... Bueno, ya que estamos en ese tema, yo le acabo de pasar a él una nota. Hay una carta que nadie ha publicado, la voy a publicar yo, Ajá. que la tengo y dije, bueno, pues, pero nunca, como yo no soy historiador, Ajá. nunca se me ocurrió que... Hay una carta entre los firmantes de la guerra del 68, entre los firmantes está nada menos que Ignacio Agramonte y Loinaz. Le escribe al presidente norteamericano pidiéndole el apoyo para Cuba en el 68, el apoyo para esa guerra, pero además de una manera que puede leerse de muchas maneras, pero dice que Cuba aspira a ser una estrella más en la bandera de los Estados Unidos. Entonces, eso se puede interpretar de mil maneras, pero esa carta, ningún historiador la publica ni quiere hablar de ella porque eso es muy, o no la conocen. Si yo me encontré con esa carta buscando otras cosas, ¿cómo no va a estar? Cualquier historiador la puede haber encontrado. Sí, pero en la guerra del 68 había una tendencia anexionista. Sí. Bueno, otra cosa que... Pero lo que quería decir sí. con eso es simple y llanamente que, como decía el señor cuando habló de esto, ¿no? Muy bien, nos metieron tanta metralla en la cabeza, tanta metralla a los que estudiamos y de todo, que realmente la diferencia entre Agustín Acosta y Nicolás Guillén es que Agustín Acosta fue un verdadero revolucionario y un nacionalista, y Nicolás Guillén fue siempre un estalinista y un arribista. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Como hay muchos aquí, ustedes están hablando de los marxistas que están en Miami. Eso es concederles mucho, porque el marxista puede estar equivocado, yo puedo estar en desacuerdo con el marxista, pero ese es alguien que ha pensado en determinada filosofía. Aquí hay en Miami muchos, y yo los conozco, los conocemos todos aquí, que van y vienen a Cuba y siguen disfrutando de las prebendas de aquello y no alzan la voz aquí y dicen que el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio es un grupo de gente reaccionaria, son todos viejos, no sé qué. Bueno, No, espérate, lo que dijo ese intelectual es, esta gente son igual que la UNIAC. En la UNIAC, Dime. exactamente. Bueno, Betty, no, termina, por favor, no, que nada vaya, más por que... favor. Y otra cosa que no quiero que se ofenda, pero una de las cosas por las cuales se fundó el CEA era para penetrar en América Latina. ¿Ok? Porque Piñeiro, que era jefe de la inteligencia en Cuba. No, pero no pide Jovencita, usted no pide venga, venga. Se ofende el que quiere ofenderse. Venga, y diga lo que vaya a decir, por favor. No, yo solo quería agregar que por culpa de esa dictadura asesina y criminal, muchos jóvenes tuvimos que salir huyendo y buscar un refugio en algún país de libertad, ya que muchos a lo mejor no hicieron, no levantaron la voz por miedo, pero otros sí tuvimos persecución del policía. Pero valdría la pena que dijeras eso aquí, por favor. Por favor. No, gracias. Bueno, Oye, Albertini. mira, que es Alberto. ¿Eh? Alberto, tú dijiste que hubo cierta libertad de creación y demás. Y la que pudo ser la gran novela de Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Pero Carpentier ya, influenciado por el totalitarismo. Cuando tú lees aquella novela, aquel final que impone Carpentier no tiene que ver nada con el desarrollo de los personajes durante la trama. Espérate, por favor, por favor.
chance. Javier Denis, sí, pero tengo a Javier delante, después vas tú y después Angelito. Ven, Javier, di. Primero que nada, unas breves palabras, porque quiero darle las gracias al Instituto de la Memoria Histórica Cubana por hacer actos como este. Actos, por lo menos a mí, me ha permitido adquirir una mayor visión y una mayor información de una realidad que es realmente aplastante. De verdad que sí. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Leyendas del Cocodrilo Verde, y las cosas que yo he oído aquí me han servido de mucho, pero de mucho, mucho, porque en ese libro yo hablo... Javier, del libro hablamos en otra oportunidad. No, espérate. Habla de lo que de la conferencia, la por conferencia, favor. por eso voy a hablar de la conferencia. Sí. Habla de la conferencia. Ese Es que libro, nos pueden sacar de aquí en cualquier momento, por favor. yo hablo de poetas, escritores, etcétera, etcétera, y lo que he oído aquí me ha servido de mucho. Conferencias como esta son más que necesarias y más que útiles para adquirir mayor información. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Buenas hermano. noches. Tony. Yo quería, me tengo casi que marchar, lamentablemente, pero quería decir dos cosas. Sugerirle a la jefatura del instituto que un día haga una conferencia sobre si Cuba se podía independizar sin la intervención americana o no. Porque yo voy a opinar que sí se podía, porque mientras Máximo Gómez escribía esa carta, quizás desesperada, Calixto García había tomado Victoria La Tuna y Guisa. Así que, y en el oriente la guerra estaba alta. Lo vamos a proponer y lo vamos a hacer. Al mismo tiempo quiero decir esto. Ya había muerto, siendo en España, yo no me acuerdo cuánto sería la población de España en ese momento, pero me imagino que sería 20, 30, 40 millones. Y en Estados Unidos, cuando la guerra de Vietnam, murieron 50 y pico mil americanos. Y eso dejó una huella indeleble, como un tatuaje en el espíritu de los Estados Unidos, que tenía a lo mejor 180 o 200 millones y pico de habitantes en ese momento. España tenía 30, 40 millones y murieron la misma cantidad, 55, 56 mil españoles en 3 años. Es decir, España estaba diezmada. La gente no quería ir de voluntario. Y estaba España en crisis. Y el presupuesto español, un % muy importante, salía de Cuba. Y cuando la teoría de Máximo Gómez, la teoría incendiaria, liquidó la industria azucarera en Cuba, España estaba en crisis económica, en crisis de población y muy herida porque la familia había perdido 56 mil hijos. Así que yo estoy de acuerdo que realmente si se ha hecho un estudio serio, sí podía haberse liberado. Claro, había una crisis gigantesca y Weyler había creado lo que creó, pero ya acuérdense que Weyler había sido destituido y estaba el general Blanco de gobernador de Cuba. Había otra situación y yo creo que se puede decir científicamente, profesionalmente, un estudio que Cuba podía ser libre sin los Estados Unidos. Vamos a consultarlo, Tony. Los Estados Unidos, lo que, por ejemplo, con estos 65 años, ha estado de espalda y nos ha traicionado el país cochino, que yo soy veterano. Pero cuando se acerque, como decía el amigo, la situación de las circunstancias de ahora, sí se va a meter los Estados Unidos al final para ser importante en la libertad de Cuba. Por favor. Vigilio, va Angelito de Fanny y después vas tú. Vigilio, ven. Ah, carajo. Escuchando a los intelectuales cubanos que estuvieron siendo parte del régimen hasta los años 80 y tantos, todavía me defienden el marxismo cultural. Eso a mí me preocupa muchísimo, porque si pudiéramos leer un poquito sobre la escuela de Frankfurt del pensamiento crítico, se está reflejando ahí lo que ellos están diciendo. Eso es preocupante, Y si ustedes estuvieron trabajando con la revolución, con el gobierno revolucionario, hasta los años 80 y pico y los 90,
ustedes tienen que haber sabido lo que había pasado y lo que estaba pasando en las prisiones cubanas. Entonces ustedes son cómplices de la revolución. Tan fácil como eso. Estoy de acuerdo. Y yo quisiera decir algo, o sea, yo ahorita mencioné algo acá porque es una cosa que a mí me tiene muy incómoda. El hecho de que haya intelectuales acá, marxistas, que estén realizando labores dentro de universidades de los Estados Unidos y metiéndole a los muchachos desde chiquitico la semillita. Y la semillita y la semillita y la semillita. Yo te puedo hablar de Tania Bruguera, que yo no sé si se conoce, pero Tania Bruguera está haciendo un trabajo espectacular. Pero deja que respondan ellos, por favor. Eso es otra cosa. Pero es importante porque... Sí, de acuerdo. Eso es fundamental. Para mí es fundamental. Es la base de muchísimas cosas que están pasando y que seguirán pasando si no le prestamos atención. Adelante. No sé cómo te llamas. Vigilio. Oye, Virgilio, mira. Ok. Déjame decirte una cosa. Yo soy un total, incluso tengo un trabajo que estoy preparando, que lo estoy coordinando con Corso. Yo soy un crítico total de la escuela de Frankfurt. Es decir, hay un tema que yo le pasé a Corso, donde yo me voy a referir al problema de la batalla cultural. Y el papel que jugó la escuela de Frankfurt. Se habla mucho de Gramsci. No, pero como siguen jugando. No, espera, tú me dejas terminar. Okay. No estamos en un CDR, estamos... Ok, no. Mira, entonces, yo contestando específicamente a lo que tú dijiste, es decir, yo soy un crítico de la escuela de Frankfurt, se habla mucho de Gramsci, pero realmente la escuela de Frankfurt es la que introduce, después de su salida de toda esa gente del fascismo, a las universidades, a Chicago, a las escuelas americanas, es la que realmente introduce lo que él habla del marxismo cultural. Es decir, realmente son los padres de lo que sería un poco lo que se estaba concretando, yo creo, sin enfrentarme con los compañeros que sean demócratas. Yo creo que realmente el sueño de la escuela de Frankfurt se estaba concretando con la administración Biden-Harris. Es decir, esa es la trayectoria realmente del marxismo cultural. Ahora, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de mi acción personal, yo soy un totalmente crítico de cualquier tipo de marxismo. Es decir, yo no estoy en ninguna rama del marxismo. Yo estoy, como decía, más en la línea de el capitalismo es la solución, el capitalismo no es el problema, y dentro de el capitalismo no estoy en un capitalismo keynesiano, progresista. Yo realmente estoy más ligado a una escuela de tipo liberal, ¿no? Liberal en el sentido no de izquierda americana, sino en el sentido clásico de Milton Friedman, de Mises, de la gente que promovió realmente de Adam Smith. Esa es mi línea. ¿Sí? Estoy, desde el punto de vista teórico, te estoy respondiendo a la primera parte del tema, estoy totalmente fuera de cualquier variante del marxismo. Ahora, desde el punto de vista personal, de lo que hablas de cómplice, bueno, ¿qué te voy a decir? Que no, no sé. Como yo dije al principio, yo llegué a la revolución con 4 años, es decir, yo tenía 4 años cuando se fue la revolución y me crié dentro de ese sistema. ¿Qué es lo que yo puedo aportar a mis hijos como una cosa decente? Tuve, por casualidad, unos amigos y unos padres que me educaron en la decencia. Es decir, tú no maltrates a un familiar religioso, tú no reprimas, no vayas a un acto de repudio, no chivatees a un amigo. Entonces, ¿soy cómplice en la revolución? Sí, viví ahí, fui profesor de la escuela del partido. A los 22 años, cuando me gradué de filosofía, me mandaron de profesor de la escuela del partido. ¿Por qué? Porque había sido un buen estudiante, era militante de la juventud, ¿ok? Era estudioso, y me dijeron, tú eres una persona que está capacitada para darle clase a fulano, mengano. Ahí voy. Perdón, entonces, perdón, cuando le decían a ustedes que la lucha contra los bandidos en el Escambray, me lo creía. que estaban matando campesinos, me lo creía. que estaban de los campesinos, me lo creía. Me lo creía. Su patrimonio. ¿Qué tú quieres? ¿Que te engañe y me engañe yo? Me lo creía. No, yo no quiero que me engañe. Yo digo que quiero saber, porque tiene que haber habido de alguna manera una justificación para estar participando del gobierno comunista
que estaba cometiendo las atrocidades que se cometían y ustedes participaban del gobierno. Okay. Esa es la situación. Un minuto más, no vale la pena. Es decir, fuimos cómplices, creo que sí. Ahora, es decir, no fuimos nunca, en el caso nuestro, en el caso personal mío, déjame no decir nuestro, en el caso, no fuimos dirigentes del partido, fuimos profesores, fuimos académicos. ¿Que fuimos académicos del régimen? Sí. ¿Que fuimos marxismo del régimen? Sí. Ahora, hay un proceso personal ahí que no tengo ni por qué contarlo. Es decir, un profesor que arranca en la escuela del partido, ¿ok? En la escuela del partido, enseñando estalinismo soviético a pulso, ¿ok? Y se va de ahí por voluntad propia. Yo pedí la baja del partido, de la escuela del partido en el año 82. Me voy. Pero tú estás loco. Si esta es la escuela del partido, donde dan carros, vamos a ponerle eso, a aterrizarlo como usted quiere en el terreno. Si aquí dan carros, dan viajes, dan cómo, me voy de la escuela del partido. Ahora, yo lo dije en la intervención mía, que era procapitalista, que era antes, no, era un disonante. No quiero estar aquí. Y me fui a hacer otra cosa un poquito. Ahí sí estaba un poco yo en la escuela de Frankfurt, ¿no? Es decir, me salí del marxismo soviético, estoy hablando en el sentido teórico y en la evolución personal, ¿no? Me salí un poco del marxismo soviético y me fui a algo. Todavía en el año 92, cuando yo llego a Canadá, yo hablaba con Carlos Alberto y me sentaba con él. Yo estaba un poco como en la socialdemocracia. Es decir, ya había dado un paso avance, yo creo. Ya había salido del estalinismo soviético y ya estaba hablando, yo creo que Felipe González, tú sabes, Suecia, ya estaba en otra. Eso en el año 92, cuando llegué a Canadá. Imagínate si te digo, en el año 70 y pico, cuando yo tenía 22 años, que fui profesor de la escuela del partido, donde yo estaba. O sea, que yo llegué con 22 años a la escuela del partido, y cuando llego a la primera clase, tenía ahí a Celia Sánchez, a Abrante, a René Rodríguez Cruz. Y tenía 22 años y era un ignorante, como dice Jesús Díaz. Pero eso se lo hubiera cobrado 2 semanas en Villamarista. Correcto, pero no fui a Villamarista. Era un militante de la Juventud Comunista. Me crié en eso. Tú sabes, cuando tenía 4 años y empecé a crecer, mi padre, que era un revolucionario, no había participado en la guerrilla en eso, pero se integró al régimen, me dijo, este es el futuro de Cuba, el socialismo, lo que tiene que hacer es estudiar, porque tú eres un blanquito chiquitico, tú no puedes ser portador. Alberto, entonces, dame un chance a Blanco. Déjeme decir, no tengo nada que decirte, ¿qué te voy a decir? Virgilio no se presentó. Virgilio es una gloria de la resistencia cubana en el exilio. No, ahora soy yo el que está hablando. Ya, Ricardo, y estoy diciendo más que nada la verdad. Tú también para que le dé chance a los demás. Si no, pero tengo que hablar quién es Virgilio porque ellos se preguntarán quién es Virgilio. Virgilio estuvo al frente de la resistencia cubana en el exilio. Estuvo preso aquí durante muchos años por combatir al régimen totalitario desde aquí, que también lo combatió Cuba. Manolito, no, perdón, que Blanco iba a decir algo. Blanco. Mira, Virgilio, yo era hijo de 2 comunistas. Yo era hijo de una familia comunista. Yo no conocí la represión en mi casa que tú conociste de Catriz. Eso vine a sensibilizarme con los que la habían sufrido y a pedirle perdón en el sentido personal a aquellos que realmente la habían sufrido, porque tú sabes que hay mucha gente que ahora es muy grandilocuente y nunca fueron a Villamarista ni fueron a ninguna parte. Y eso no merece que yo les diga perdón, porque no tengo que pedirle perdón a alguien que nunca ha hecho nada y se apareció el otro día aquí a cambiar el discurso. Pero sí en mi casa estuvieron 11 veces el BRAC y el CIN. Eso sí me lo conocía muy bien de niño. Y entraba, el BRAC, por cierto, dicho sea de paso, honor a quien menos merece, lo formó el FBI. Y esa gente iban de cuello y corbata, te tocaban en la puerta, se portaban decentemente, se llevaban a mi padre, se llevaban a mi madre. El CIN no. El CIN llegaba, metía un frenazo en la puerta, se tiraban con Thompson, le metían patada a la puerta para romperla, y era un show delante de todo el vecindario, que te puedes imaginar cómo era eso después. Esa no era exactamente la mejor manera de educar a un niño tolerante hacia aquellos que después se iban a enfrentar a la revolución,
y que a mí me iban a decir, esos son todos batistianos y son todos de aquella gente que venía aquí a la casa. O sea, tú tienes que ponerte también en la situación de que cuando ustedes lucharon por la libertad de Cuba, cuánta gente los escuchaba, cuánta gente se enternecía con lo que ustedes estaban haciendo, cuánta gente se solidarizaba. ¿Era solo por miedo? No, era porque ya estaban metidos en una nueva educación en la que cogían, no es por gusto que el gobierno cubano como gobierno totalitario se apoderó de la cultura, porque la cultura, ¿qué cosa es? Aparte de las disecciones de qué cosa un creador, los intelectuales son los que le damos significado a las cosas. Está la información y la misma información yo le puedo dar un significado positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el proceso revolucionario? Cogía todo lo que podían criticar la revolución y los apartaban y los aplastaban. Ahí está el caso. Y todo lo que fueran a ensalzarla, los potenciaban. Y esa es la cultura revolucionaria, aquella que ellos permitieron que sobreviviera. Entonces, lo único que yo le pido a la gente como tú es que traten de entender a los que rompimos con aquello en otro momento, que tenemos otra generación, que hemos tratado de hacer lo que hemos podido para, digamos, no reivindicarnos, porque yo honradamente, yo no siento que me tengo que reivindicar. O sea, yo nunca actué contra mi conciencia. Actué, lamentablemente, como tú bien dices, en favor de unos bandidos que se aprovecharon de mí, indiscutiblemente, porque me confundieron, me metieron en todo eso, etc. Pero bueno, yo tengo la posibilidad de explicarte por qué. Lo que pasa es que lo que sí yo digo, y después podemos romper filas, como dicen en el ejército, y cada cual coge para su lado. En este momento, caballero, vamos a ponernos todos de acuerdo a ver cómo salimos de esta pesadilla. Después, tú juegas dominó en la calle 8 y yo me voy a jugar, no sé, ping-pong en Kendall. Pero, y podemos, y cuando tú quieras, coño, más que abierto, además, yo soy muy amigo. ¿Tú sabes cuál fue el mayor impacto? Después que Carlos Alberto me dijo, tú necesitas 2 años para salir del manicomio mentalmente. ¿Tú sabes quiénes me ayudaron a salir del manicomio? Los presos políticos. Cuando yo empecé a conocer presos políticos que venían de distintas ideologías, incluso entre ellos muchas veces estaban fajados, que si el MRR, que si el MRP, que si no sé qué, los famosos bandidos del Escambray. Y yo me sentaba con ellos y les decía, pero caballero, de verdad que ustedes hicieron esto y esto. Como tú decías, tú no sabías. No, yo no sabía. Yo no sabía. A ti de verdad te hicieron esto y esto. Y el tipo se levantaba la camisa y dice, mira, coge la bayoneta. Y le estaba mirando a los ojos. Esa fue mi educación aquí. Ojalá mucha gente honrada, que a veces son pasionales de aquella cosa, tuvieran la oportunidad que yo he tenido de hacer este aprendizaje. ¿Se da cuenta? Pero mientras tanto, no hay que esperar. Para jugar dominó no hace falta esperar que se caiga aquello. Pero bueno, lo que te quiero decir es, yo lamento mucho no haber sabido, aunque todavía tenía 12 años, pero bueno, no haber sabido mucho lo que ustedes estaban haciendo, haberlo entendido, haber podido hacer una cosa que era imposible casi de hacer, que es ponerme por arriba de quién era yo, quién era mi familia, cuáles habían sido mis experiencias, para poder entender todo lo que estaba alrededor. Siento mucho eso, realmente lo siento. Y cada vez que trabajo, cada día por la libertad de Cuba, siento que estoy poniendo un granito de arena en reparar cualquier daño que haya podido hacer. Y eso es lo único que puedo decir, de fondo de mi corazón. Angelito, a la señora. Buenas tardes, mi nombre es Daily Martín. Yo quisiera... Venga para acá, señora, venga para acá. Lo que pedimos que sea breve. Sí, no, súper breve. Mi nombre es Daily Martín, yo represento, quiero decir, somos de la generación de cubanos que llegamos hace poco y que desgraciadamente por otros de TikTok hemos sido como que señalados de alguna manera. Yo solamente quiero darles las gracias a ustedes por estas ponencias y por estos debates. Nosotros, yo nací en el 85, la historia que nos contaron de nuestro país fue totalmente fabricada. Y desgraciadamente no había internet.
Entonces, gracias a estas ponencias, gracias a estos debates, realmente estamos conociendo la historia de nuestro país, sobre todo después la del 59, que ha sido totalmente escrita por el señor Fidel Castro. Una vez más, gracias, y eso es todo. Gracias a usted por ser valiente. No, pero es que tengo varias personas adelante, Rolando, Manolito o Angelito, cualquiera de los dos. Mira, estás detrás de Manino. Después de media hora vamos a empezar a cobrar. Esta es una de las mejores conferencias que ha dado el instituto. Una de las mejores, de verdad que sí. Un aplauso para usted. Un aplauso. Y lo digo porque, mira, porque hemos debatido, hemos discutido. Virgilio es un patriota y dice lo que siente, y ustedes lo han dicho también con coraje y con mucho amor a la libertad y a la patria. Y yo me siento complacido por eso. Felicito a mi presidente. No, felicita a Daniel Pebre. Y además, una cosa muy importante que también creo que quiero decir, y es lo que quería decir antes de que empezara el debate y es que cuando hablamos de la historia de Cuba, cultural, represiva, policíaca, cualquier tipo de aspecto que coja de la historia, tenemos que situarnos en momentos. Porque como tú decías muy bien, no es lo mismo. O sea, algunos, los que llegaron en el 60, que llegaron en el 59, tienen una idea de lo que es la revolución, de lo que es el sistema totalitario, y creen que ese mismo sistema ha seguido inmutable, y no ha sido así. Y los que acaban de llegar ahora, no saben lo que pasó por parte del gobierno y por parte de quienes nos opusimos al gobierno, porque no lo experimentaron. Y entonces es la importancia de conocer bien la historia, porque yo soy de los que digo que no es lo mismo el régimen comunista, totalitario, represivo que había en el año 1962 cuando yo caí preso, al que existe hoy en Cuba, donde hay internet, donde hay turismo, donde se puede mandar remesas y donde hay una sociedad distinta a aquella de cuando yo caí preso. Así que eso es todo. Muchas gracias. Manolito. Después Manino y después Morelli. Y Colón no... Colón después de Morelli. No va a decir nada. No es que... Y yo voy a decir una sola cosa. Si quiero dar las gracias, al igual que mi hermano, a esta conferencia, a Pedro, a Daniel y a todos los conferencistas, porque esto es lo mejor que yo he visto desde que participo en estas reuniones, en estas conferencias. Ahora bien, yo pertenezco a una generación que tuvo que asistir a las universidades, que tuvo profesores como ellos, que tuvo que estudiar marxismo y sacar muy buenas notas para poder mantenerme en la universidad estudiando. Yo no fui opositor. Yo tampoco fui comunista. Y así yo creo que es la mayoría de la gente que aún vive en Cuba. No son opositores, no son del gobierno, no son comunistas, los que son ciudadanos que quieren vivir. Y para vivir tienen que adaptarse. Y así se han adaptado a través de 65 años. Los primeros que no fueron presos, porque yo era uno de los pequeños de mi casa, pero en mi casa habíamos 9 hermanos. ¿En qué año naciste? ¿Perdón? En el 1950. En el 1950. Y parte de mi familia estaba presa. O sea, yo conocía lo que era la represión. Y la conocía bien. Y tenía amigos que habían estado presos. Y llegó un momento en que esos presos me trataban como si yo hubiera sido un preso. Y sin embargo, yo no era opositor. Era un estudiante de medicina. Estudié marxismo, que por cierto me gustó estudiarlo. Me gustó estudiarlo. Así podía entender la mierda que era el marxismo. Pero lo estudié. Lo que sí no creo, porque conozco muchos profesores que estuvieron dentro del sistema, o sea, que eran profesores, candidatos a doctores en ciencias, profesores de la escuela de medicina, de la escuela de física, de la escuela profesoral,
que eran muy buenos y no eran opositores, no lo eran, ni eran comunistas siquiera. Porque realmente, ¿quiénes son los comunistas en Cuba? ¿Quiénes? La muchacha que llegó hace unos días. Aquella, tú eras comunista. Tú eras comunista. Ah, efectivamente. Entonces no es correcto decirle a ellos que no muchos profesores que participaron dentro del sistema, llegó un momento y dijeron, no, esto es una mierda y no lo soporto. Y ahora son capaces de sentarse al lado de nosotros, frente a nosotros y decirnos, sí, me equivoqué. No, ustedes no son cómplices de nada. Porque, como bien decía, quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Yo no los considero cómplices de ustedes. Ustedes nunca podrán ser cómplices. Permítame darle la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolito. Vamos a escuchar ahora a la mente más lúcida del Instituto de la Memoria Histórica. Ramiro. Muchas gracias por reconocerlo. No, lo mío es casi exactamente igual al final de lo que dijo don Manuel de Fana. Pero quiero hacer una aclaración. Yo fui cómplice 3 meses. En marzo me fui del ejército rebelde y me opuse. Tienes razón cuando dice que ellos fueron cómplices, pero hay muchos tipos de cómplices. Hay cómplices que hicieron daño. Manino, micrófono. Yo no lo necesito. Hay cómplices que hicieron mucho daño y que se apagaron y ahora viven entre nosotros. Y ahora hay cómplices que han tenido los pantalones de decir, yo me equivoqué y voy a luchar contra estos asesinos y contra estos descalabros, porque tienen que tener un descalabro mental, porque el comunismo no existe. Es una fórmula social que dice que cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Y eso es imposible, es mentira. No hay hombre que cumpla con ese parámetro. Ahora, no me diga que se está oyendo demasiado fuerte. Me van a botar de aquí. Ok. Por eso, y te digo esto, Virgilio, porque yo también, después de haber luchado 10 años preso, etcétera, 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 estuve con los Novos, cuando tenía la mueblería por allá por Jayalía, creo que era, estuve en eso mismo que tú estuviste. Ok. Pero... La diferencia que yo soy de esa gente desde el año 67. Sí, yo sé. Yo en el 77... Sí, nada más que tengo 83 años ahora. Mira, entonces yo hago lo mismo que hizo Manuel. Yo lo felicito por haberse opuesto y estar aquí ahora, luchando al lado de nosotros contra los enemigos de la humanidad. Y son enemigos de la humanidad. Dígame usted una cosa, usted no escuchó en el momento que defendieron el marxismo cultural. No, yo no. El marxismo intelectual de... Yo no quise decirle nada, pero por cierto, ya que estamos en el problema de Frankfurt, vamos a decir marxismo es marxismo como quiera que lo ponga. Sí, pero la escuela de Frankfurt es un marxismo disfrazado por Antonio Gramsci. Es un marxismo disfrazado y es un marxismo que yo, con una pequeña discrepancia, porque yo siempre estoy equivocado, es una pequeña discrepancia, yo creo que el marxismo de Frankfurt es un hijastro de Antonio Gramsci, porque todos los elementos... Ya nada más que una hora. No, Manino, es que nos estamos desviando del tema. No, el tema no es el marxismo cultural, eso va a ser otra conferencia. No, perdóname. Pero ya lo abordó. Virgilio habló del marxismo cultural. Ellos hablaron del marxismo cultural. Ellos no hablaron del marxismo cultural. Le respondieron. Y entonces yo estoy hablando de lo que yo... Ya, Corso, ya yo me voy.
Yo le estoy respondiendo a ellos que hablaron del marxismo cultural. El tema del marxismo cultural. Morelli. Cuando quiera. Morelli. Vamos, estabas loco por hablar y ahora estás oyendo el discurso de Polón. Yo solamente quería decir algo, anotar algo que me pareció muy, muy atinado, porque también yo me pongo en el lugar de Virgilio, ¿no? Virgilio. Yo me pongo en el lugar de Virgilio, pero al mismo tiempo me pongo en el lugar de ellos y yo no tengo nada en común, porque yo sí no estuve en el partido ni nada de eso. El que estuvo partido por el eje fui yo todo el tiempo. Pero en mi casa, como en el caso de Manolo, se hablaba de presos políticos. Mi padre se alcoholizó básicamente porque había sido un revolucionario de los que vendió bonos y de los que qué sé yo, y luego lo acusaron hasta de ubermatista. Yo soy de Camagüey. Y Ubermato era una gran figura en Camagüey. Y hubo rebelión prácticamente en Camagüey. Esa es otra historia que no se ha contado prácticamente, que habrá que hacer esa historia. Sí se ha contado. Bueno, sí, pero... Sí se ha contado. Sí, pero se ha contado ciertos... Y la recepcionista en Camagüey decía Ubermato no es traidor, Camagüey, dígame. Sí, exactamente. Sí, ¿Eso no se ha hablado nunca? de esas cosas. Hay más que hablar. Mi padre trabajaba en un central y sé cómo que mi madre me dijo, llama a tu padre a ver cómo. Yo ruego que no nos vayamos del tema de la conferencia. Bueno, sí, yo mencioné eso porque mi padre estuvo perseguido como ubermatista, que no era ubermatista ni era de nada, él había sido revolucionario y después él decía que no, pero mi padre fue fidelista y después pero esta es una anécdota real. Mi abuela, su madre, y yo sorprendí esta conversación, pero los niños entonces no podíamos intervenir en las conversaciones, pero uno las grababa. Y después yo le pregunté a mi abuela, mi padre le decía ciertas cosas, usted verá, mamá, que ahora sí con este hombre, porque la decencia administrativa, yo no sé esas cosas. Y mi abuela le dijo, hijo, un pez que nada entre tiburones no puede ser un esturión. Y yo no entendí ni papa, pero yo me quedé con aquello y después mi abuela me explicó la sutileza de eso. Pero mi padre se alcoholizó porque no podía lidiar con aquellos dos hermanos, uno fusilado y el otro preso. Y entonces yo crecí con una claridad, yo soy Marielito. Sí, cuando yo llegué aquí, yo tenía muy claro, pero muy claro quién yo era y de dónde venía y por qué quería estar aquí. No obstante, tengo que admitir que por lo menos 10 años tuvieron que pasar y yo leer mucho y estudiar mucho y analizar mucho y confrontar experiencias de otras personas para yo liberarme de mucha metralla que traía en la cabeza. No fueron 3 años, fueron 10. Y un día fue así como una eclosión, como una epifanía. Yo me dije, pero ¿qué mierda estoy pensando yo? Porque yo incluso venía a Miami a visitar familiares y tenía un tío que se había ido en una máquina de Cuba. Él arregló una máquina, hizo y se fue de Cuba. Y no, era una máquina. Y entonces ese tío me decía, mi sobrino, pero tú eres comunista. Y yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo voy a decir que yo soy comunista? Yo no puedo ser comunista. Pero es que yo mismo no estaba al tanto de la intoxicación que yo traía. Y yo, por ejemplo, cuando en Cuba se hablaba y nos decían en la escuela que en el Escambray los asesinos de este y del otro, yo sabía por mis tíos las situaciones que incluso fui a la cárcel a ver con mi abuela Boniato, que tenía un tío allí, que lo pasaban de un lugar a otro. Y vi las cosas. Y sin embargo, cuando yo no podía, cuando yo lo que no tenía era qué oponer a lo que me decían. A Conrado Benítez lo mataron porque el pobrecito era un alfabetizador que no le hizo daño a nadie. Y a Manuel Ascunce Domenech. Yo no podía oponerle nada a eso. Entonces, yo nací en el 53. Es decir, cuando era la revolución yo tendría 6 años. ¿Se da cuenta? Entonces yo lo que quiero decir es que realmente depende del momento y de la experiencia personal de uno. Uno procesa ciertas cosas. Yo nunca
Lo que sí yo entendí muy pronto, porque en mi casa sí me enseñaron eso, es que uno no le hacía daño a nadie, uno no le hacía una ejecutada a nadie. Esas cosas las aprendí yo, a ser una persona decente. Eso se acabó. Pero estar vinculado, yo estuve en la academia hasta el momento de salir de Cuba. Estaba enseñando en la universidad cuando se presentó el Mariel y bueno, el resto es otra historia. Muchas gracias. Gracias a ti. No soy yo, Ángel de Fana, el único que le gusta el micrófono. No soy el único. Mira, cuando tú Polón. con Polón, yo quiero decir algo. Polón. Yo también, porque me pica la lengua. No, si a ti siempre te pica la lengua, que siempre me ataque. Polón, ven. Aquí no están dejando hablar a los marxistas. No, lo que hay que pensar es lo que va a hacer Cuba mañana. Aquí no están dejando hablar a los Yo quiero marxistas. decir algo. Está bien, pero deja que Polón hable. Vamos a dejar que hable el señor que ha estado muy callado. No, yo lo único Vamos a que hacer quiero... silencio, por favor. Por favor. No es necesario tanto silencio. No creo que sea tan importante lo que voy a decir. Yo creo que la conferencia, y creo que la mayoría aquí está de acuerdo, ha sido muy ilustrativa, muy buena, muy interesante. Yo realmente la considero, como dijo De Fana, una de las más importantes que ha hecho el instituto. Y le doy las gracias a los panelistas. Y le quiero, ya que estoy aquí, voy a hacerle la proposición a los directores del instituto que hagan un libro y le digan a cada uno de los panelistas que haga una exposición incluso más larga. Porque yo vi que algunos de ellos estaban borrando y estaban por la cuestión del tiempo. Así que yo espero que se haga una publicación excelente de esta conferencia. Eso es todo. Ponerlo ahora mismo aquí. El título tiene que decir, me tengo que ir. Mira, quiero decir algo porque se impone. Por eso. Tanto para Juan Antonio y Alberto. Los hombres que mayor daño le hicieron al marxismo a nivel mundial posiblemente fueron hombres que creyeron en el marxismo. Todos tenemos derecho a creer en cualquier cosa de buena intención, siempre de buena intención. ¿Quién escribió La Gran Estafa? ¿Qué daño le ha hecho al marxismo La Gran Estafa? George Orwell, ¿de dónde venía? Con 1984. Jean Valjean, ¿de dónde venía? De Alemania, jefe del Partido Comunista. Entonces, señores, todos estos cubanos que estamos aquí, estamos metidos en el mismo potaje. Y todos tenemos que alar bien parejos. Juan Antonio Blanco está haciendo tremenda labor, pero tremendísima. Alberto lo acabo yo de conocer. Pero de la manera que se expresan, que hablan, son piedras importantes en esta lucha. Sí. Así que todos estamos, señores, en el mismo bote, con la misma intención. Gracias, José. Todos estamos empujando el carretón, pero yo, que soy amigo de Juan Antonio y de Alberto, tengo que decir que el pasado sí cuenta y el sacrificio de cada hombre y mujer que enfrentó la dictadura hay que respetarlo. ¿Estamos? Porque es importante lo que ellos están haciendo, pero lo que hizo ese hombre, lo que hizo ese otro, lo que hizo ese que está consecuencia de una herida, y lo que hicieron tanto, este que estuvo en UMAT, y así Ramiro, Polón, toda esa gente, esa es una historia que hay que respetar. Alberto, no te embulles, no, ven para acá. No, ven para acá, pero breve, un minuto, y te lo digo delante de tu mujer. Me gusta más que nada. Un minutico de lo que son las circunstancias en la vida de los hombres. Él dijo ahí que había salido por el Mariel. Y a mí la máquina del tiempo me vino, ¿qué yo estaba haciendo cuando lo del Mariel, cuando lo de la Embajada del Perú? Y yo estaba en la casa central del Minin,
dando una conferencia a los generales sobre filosofía marxista. Cuando me dice alguien, se metió una guagua en la oficina, en la embajada del Perú y todo eso. Pero lo que más le quiero recordar es lo que me estaba pasando en el momento que pasó eso con los generales. Yo estaba dando una clase sobre filosofía marxista y yo estaba explicando las leyes de la dialéctica, sí, que venían de Hegel, de cómo mal había virado eso al revés, y la dialéctica idealista de Hegel la había vuelto materialista, y estaba hablando de las leyes, y entonces yo le hablo de la última de las leyes, le digo la ley de la negación, porque los contrarios se oponen y siempre hay uno que va a venir otro y ese la va a hacer cambio, le estaba metiendo esa muela. Y se para un general y me dice, entonces a mí se me ocurre poner un ejemplo que ponía Engels en uno de sus trabajos, que decía, el marxismo hubiera surgido sin Marx y sin mí. Y mira el caso de Joseph Dixon, que era un obrero alemán y ya había llegado a la concepción materialista igual que nosotros. No hacía falta, la historia lo iba a empujar. Y el tipo se para, el general, y me dice, un momentico, eso en el momento que me están diciendo lo del Mariel, lo de la oficina de interés. Yo no estoy de acuerdo de la oficina de la Embajada del Perú. Yo no estoy de acuerdo con usted, profesor. Usted será muy profesor y todo lo que usted quiera. Pero aquí a Fidel nadie me lo va a sustituir. Imagínate tú, entonces, eso me viene a la mente, las circunstancias de un hombre, como decir, en el momento que estaba pasando lo de la oficina de intereses, en el momento que yo estoy dando marxismo a los generales, un general me está diciendo, tú estás equivocado, tú no sabes lo que hablas y no hay ninguna ley de la negación que funcione con Fidel. A Fidel no lo vamos a sustituir a nadie. Entonces, eso explica un poco por qué estamos aquí. Es decir, nadie es igual que el primer día, como decía uno de los filósofos griegos, no puedes bañar 2 veces en el mismo río. Ahora, el peligro está en que realmente, alguien tocó el tema, las personas que supuestamente rompen con aquello, salen de aquello, al mes están en Cuba, están, como decía una muchacha por aquí, que no sé si se fue en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, como un hijo o como 2 hijos de unos exiliados como nosotros, van, tú los controlas, niñitos, primaria, secundaria, y qué sé cosa, y cuando llegan a la escuela en la universidad, te vienen para acá si son marxistas. Y tú dices, Mima, pero que si llevo 20 años dándote comida, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Yo le dije a una hija mía, a mí, yo no me meto en la política, cada cual, yo soy muy libre en eso, era libre en Cuba y soy libre aquí. Cada cual tiene su opción. Pero yo hablaba con uno de mis hijas y le decía, ¿tú vas a votar por Trump o por Biden? No ahora, en la otra elección. Y yo creo que ella votó por Biden. Y aquello se me olvidó. Y un día, hace poco, ella viene y me dice, papá, esta vez voy a votar por Trump porque tú tenías razón. Entonces... Sí, por supuesto. Ven para acá. Sí, gracias. No, se han hablado de cosas muy importantes, pero no se ha dicho una cosa clave de por qué muchos intelectuales apoyan el castrismo, incluso desde aquí. Y es precisamente por el estatismo cultural. El estatismo cultural, ¿no?, que es el Estado apoyando la cultura, lo que se llama oro filantrópico, que dice que lo menciona Octavio Paz, es clave para eso. Mientras no haya conciencia de que el Estado no es el que subvenciona la cultura, no va a haber un cambio verdadero. Y eso es algo que no se dice, ¿no? Y por eso hay muchos intelectuales que están todavía mezclados, están ligados con el castrismo. Exactamente. Eso es todo. Gracias. Gracias. El primero que empezó a comprar la cultura fue la creación del Consejo Nacional de Cultura. Un minutico. Carmen Gómez, que es la tesorera del instituto, les va a hacer una invitación que les ruego que se incorporen rápido. Yo creo que si han pasado bien hoy la tarde aquí y han aprendido mucho y hemos compartido mucho, vengan a una de nuestras cenas. Tenemos la próxima, el día 30 de marzo. Vamos a tener 5 horas en la cual vamos a poder conversar, compartir, aprender
y además de eso, música y comida y un bar abierto. Así que los esperamos a las 5 de la tarde en Olga Banquet Hall, de 5 a 10, y le digo que lo van a pasar de maravilla. Tengan contacto con nosotros para que separen sus tickets. Son, ¿qué dice aquí? 500 $50. Ah, parece que dice 550. $50 nada más. Ese es el precio que quería poner. Así mismo. Por persona, por persona. Así mismo. Y la barra abierta. Así mismito. Los esperamos. Gracias. Gracias, Pepe. No, de verdad que es un encuentro en el cual vamos a conmemorar, como parte de nuestra paranoia, el 58 aniversario del cierre de un presidio. Es algo extremadamente singular. Así que los esperamos, ojalá puedan ir y estar ahí con nosotros. Vamos a someter a votación a los directores del instituto. ¿Hacemos un libro con esto? ¿Uno vota? Bueno, a votar los directores. ¿Está bien? Vamos entonces, vamos a hacer un libro y a ver a quién responsabilizamos con esa tarea. Tú no puedes. Muchísimas gracias a todos. Lo que dijo Ángel de Fana ha sido un encuentro fabuloso y estamos muy satisfechos.